Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. Como ya es costumbre y tradición, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola David y saludos a todos los amigos de Epicentro. Bueno, Rodolfo, el programa de hoy se llama justamente Dina en manos del Congreso, porque ya, digamos, con todas las denuncias y las investigaciones que hay contra la presidenta de la República, desde diversos sectores se espera que el Congreso tome cartas en el asunto, ¿no? Ya sea por una denuncia constitucional, o sea, una infracción constitucional que habría cometido la presidenta en alguno de los casos por lo que está siendo investigada, o el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente. Pero vemos un Congreso que está en otra, ¿no? Se están dedicando básicamente a aprobar leyes que los favorecen a ellos mismos, a pesar de lo que está sucediendo. Lo que ha pasado ayer ya ha sido el colmo, ¿no? Hubo un operativo en el que se intervino y se detuvo al hermano de la presidenta, al señor Nicanor Boluarte, y también al abogado de la presidenta. En el caso de Nicanor Boluarte, él está sindicado por cobrar por nombramientos de prefectos y subprefectos en el Estado. Y en el caso de Mateo Castañeda, el abogado de la presidenta, por intentar sobornar a agentes del equipo especial de la policía que apoyaba a EFICOP. Y digo que apoyaba porque la noche anterior de la detención de Nicanor y del abogado de la presidenta, se hizo digamos, desde el Ministerio del Interior se publicó una resolución desactivando a este equipo policial que justamente brindaba apoyo a EFICOP, que era dirigido por el señor Harvey Colchado hasta que fue suspendido por la famosa torta de cumpleaños, ¿no? Entonces, el Ministerio Público ha anunciado diligencias preliminares en este caso porque revelaría un intento de obstruir a la justicia desde el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Entonces, la primera pregunta es en este caso puntual de la investigación que hay alrededor del abogado de la presidenta que habría estado ofreciendo, por ejemplo, ascensos a los policías, algo que él no podría, digamos, ejecutar sin tener la venia de alguien de más arriba del Estado, o sea, y se presume que podría ser la propia presidenta, y el tema de la obstrucción a la justicia desactivando este equipo de policías que apoya justamente al equipo fiscal que investiga a la presidenta, a su hermano y a otros altos funcionarios. ¿Qué, digamos, consecuencias legales puede tener esto para la presidenta Dina Boluarte? Bueno, en principio creo que como un comentario general, en realidad por todos los hechos que de alguna manera tienen una vinculación con la presidenta de la República, creo que lamentar, ¿no? Porque hay un deterioro de la política en el país, ¿no? Un deterioro que está involucrando a los más altos dignatarios del Perú. Entonces, yo creo que eso es una cuestión que debemos lamentar. Y también lamentar que lo que antes, las tesis que se planteaba era que la política y la economía iban en cuerdas separadas, ¿no? Hoy esa interpretación ahora no es tan exacta, porque la política está atrasando la economía, está arrastrando a la economía a no tan acordes o positivas performances. Tan es así que las clasificadoras de riesgo han puesto voz de alerta sobre la inestabilidad institucional que tiene el país, que comprende no solamente al sistema político, sino también al sistema de justicia. Entonces, dicho esto, creo yo que es de lamentar este deterioro de la clase política que viene un poco se ha agudizado desde el año 2016 en adelante, ¿no? Cuando hay grupos políticos en el Parlamento que tienen una actitud negacionista respecto a los resultados electorales y generan conflictos, exacerbaciones de conflicto político entre el gobierno y el Parlamento, que al último ha hecho que tengamos en 6 años 6 presidentes. Creo yo que este deterioro de la política, creo que esto de aquí es una muestra más de ese deterioro de la clase política. Y entrando ya al tema de tu pregunta, en efecto, el hermano de la presidenta de la República y su abogado, entre otras personas, están siendo objeto de una investigación por delito de tráfico de influencias y organización criminal. Sin duda, y eso hay que ser enfático, el equipo de fiscales contra la corrupción, el EFICOP, no tiene competencia para investigar a la fiscal de la Nación. De allí que no podríamos exigir o poder vislumbrar ahí en las actuaciones fiscales
elementos de convicción que la vinculen a la presidenta de la República, A la solamente de presidenta te manera, refieres, ¿no? Porque así es, dijiste a a la la fiscal, presidenta a de la la República. presidenta, ¿no? Ok, sí. Claro, porque la OFECOP no tiene competencias para Claro. investigar a la presidenta de la República, solo la Fiscalía de Nación, y en este caso por delegación a la Fiscalía Suprema Penal. Entonces, de allí que lo que pueda ocurrir en este caso es que si hay algunos elementos que vinculan o alcanzarían a la presidenta de la República, elementos de convicción, estos deberán ser trasladados a la Fiscalía correspondiente para que inicie su investigación, ¿no? De allí que, pero sin duda el hecho de que esté involucrado en esta investigación un hermano, un personaje tan cercano a la presidenta de la República y su abogado, sin duda podría apuntar algunos indicios de que en esta trama supuestamente delictiva, también podría tener conocimiento la presidenta de la República, pero eso todavía resulta prematuro sostenerlo. Sin embargo, hay un hecho que tú has mencionado y que guarda relación justamente con esta investigación al hermano y, al, y a su abogado, que es el hecho de la desactivación del equipo policial especial que brindaba apoyo a al equipo especial de fiscales contra la corrupción. Sin duda, esta resolución ha causado sorpresa, sobre todo porque ha sido en momentos en que estaba próxima la detención preliminar del hermano de la presidenta y de su abogado, lo cual les hace suponer o resulta sospechoso o una coincidencia que genera suspicacias el Ujú. hecho de que se haya desactivado justamente el mismo día de estas diligencias fiscales con autorización judicial. Y más aún cuando también se ha hecho de conocimiento que dos días antes el jefe de la DIVIAC, ¿no? El que reemplazó al coronel Colchado, Ujú. habría sido convocado A al Palacio, ¿no? despacho a Palacio de Gobierno y habría tenido una entrevista, aunque parece que el registro de visitas se consigna que habría visitado al jefe de gabinete, de asesores, que sería el actual vocero o presidencial, ¿no? Entonces, estas coincidencias generan cierta grado de sospecha o por lo menos de que merecen alguna aclaración respecto a la participación o el conocimiento que tenía la presidenta de la República de estos hechos que involucran al hermano y a su abogado. Entonces yo creo que ahí lo que va a proceder de pronto es que esta investigación que se está haciendo a la presidenta de la República y al ministro del Interior respecto a la desactivación que se está investigando por encubrimiento personal y abuso de autoridad, de repente con la información que se recabe en esta investigación vinculada a su hermano y a su abogado, de repente va a poder dar más elementos de confusión para poder ir consolidando alguna teoría fiscal en esa investigación que se ha iniciado respecto a la desactivación del equipo especial de la policía, que brindaba apoyo a este equipo especial contra la corrupción en el poder. Además, hay que hacer notar lo siguiente, las razones por las que se ha desactivado este equipo especial de la policía que brindaba apoyo a su vez al equipo especial de fiscales en la lucha contra la corrupción en el poder, fundamentalmente dan cuenta de que había una omisión de informes técnicos del área de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Policía y de una área técnica de Oficina de Modernización de la Claro, Policía también. pero se dan cuenta justo del día anterior del allanamiento de Dina Boluarte. O sea, ese equipo está asignado ahí hace más de un año, casi 2 años, y el día que van a allanar al señor Boluarte se dan cuenta que hay un error técnico ahí, que eso se creó mal, entonces hay que desactivarlo y encima investigar a quienes lo crearon. Así es, de casi 2 años de que viene funcionando este equipo especial de la policía, porque se constituyó, recordemos, en julio, y ya de julio del año 2022, ya tiene casi 2 años de funcionamiento, dando los resultados que hoy conocemos. Entonces llama poderosamente la atención que hoy, a casi 2 años, el ministro del Interior actual se dé cuenta que habían deficiencias de carácter técnico
creación de este equipo especial, aduciendo que habría una duplicidad de funciones. Claro que en sentido estricto, este equipo especial, desde mi punto de vista, no es un órgano, una unidad dentro de la estructura de la Policía Nacional. Eso era un órgano de apoyo donde se habían destacado un conjunto de efectivos policiales con amplia trayectoria en temas de investigación a efectos que colaboren con este equipo especial de lucha contra la corrupción. No era la creación en sentido estricto de una unidad. Pero, sin embargo, así lo ha considerado la última resolución ministerial del ministro del Interior para dejar sin efecto la creación de este equipo especial de la policía. Pero lo que llama la atención es que si nosotros analizamos la historia, digamos, de resoluciones ministeriales relacionadas con este equipo especial de la policía, que fue creado, como dije, en julio del 2022, han sido objeto de rectificaciones y modificaciones la conformación de este equipo especial, donde han participado en esas modificaciones una serie de ministros, incluyendo el actual. En este año ha habido dos modificaciones donde ha participado el actual ministro del Interior y no se dio cuenta que tenía esas deficiencias. Han pasado varios ministros y esas resoluciones ministeriales inclusive, de acuerdo al tenor de las resoluciones, han contado con el visto bueno de la Comandancia General de la Policía y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior. O sea, han pasado todos los vistos buenos de las áreas técnicas del Ministerio del Interior y, sin embargo, a casi 2 años se dan cuenta que tienen deficiencias técnicas. Entonces, eso obviamente llama poderosamente la atención y genera un manto de sospecha sobre la legitimidad de esa resolución, en el sentido que puede formar parte de una estrategia de tratar de desactivar o interferir en una actuación policial vinculada a las labores de la Fiscalía. Y más aún, no olvidemos que también la Inspectoría había pretendido ingresar a las instalaciones de este equipo especial con anterioridad. O sea, si nosotros vemos esa resolución en abstracto desde el punto de vista técnico normativo, pareciera pues una decisión administrativa inocua, pero si lo Burocrática. ubicamos, si lo ubicamos en el contexto de las investigaciones que se le venían realizando al hermano de la presidenta de la República, a su abogado, obviamente esa desactivación tiene una connotación que puede tener eventualmente visos penales, ¿no? Ahora, en casos como este, por ejemplo, ¿podría haber una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte? Digamos, al margen del tema de la vacancia presidencial, que el Congreso vemos que no está dispuesto a ejecutarla, por lo menos todavía. Bueno, en realidad, con ocasión de la gestión de Pedro Castillo se pusieron al debate una serie de opciones, ¿no? Sobre el análisis los alcances que tiene la inmunidad Ujú. presidencial prevista en el artículo 117. Sin duda, desde el punto de vista del gobierno o quien ostente el poder va a entender que esa inmunidad presidencial que solamente permite procesar penalmente a la presidenta de la República por determinados delitos, es una inmunidad amplia, en el Ujú. sentido que no comprende a otro tipo de delitos e inclusive no comprende hasta infracciones constitucionales. Inclusive pueden interpretar que no comprenderían también procesos penales no vinculados a la función presidencial. Digamos, es el concepto más proteccionista que podría dar o extremo de esa inmunidad presidencial, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, por un lado, se puso en debate eso. Entonces, ahora, frente a esas interpretaciones extensivas de suma protección al presidente de la República, han salido otras interpretaciones que inclusive han sido recogidas por especialistas y la Defensoría del Pueblo, en el sentido, y esta interpretación respecto a cuál es el ámbito de protección de esta, o los alcances de esta inmunidad presidencial. Dicen que en principio no esas otras interpretaciones asumen que esa inmunidad presidencial no alcanzaría a delitos no relacionados con la función presidencial. Vale decir, delitos cometidos como gobernadores, delitos cometidos como ministros de Estado, etcétera, porque de alguna manera esa protección tiene una lógica de proteger la institución presidencial, ¿no es cierto? Entonces, esa protección abarcaría a los delitos relacionados con la función de presidente y no aquellos que no están relacionados con la función presidencial. Que esa inmunidad que dice que no puede ser acusado
el presidente de la República en ejercicio se limitaría a los delitos vinculados a la función presidencial y no aquellos vinculados a una función pública, otra función privada. Ajá. Luego, y esta posición fue planteada ya desde el año 2016 en un proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo que no se llegó a aprobar, pero que esbozaba esta interpretación constitucional respecto a la Ujú. inmunidad, a los alcances de la inmunidad presidencial del presidente de la República. Otra interpretación, digamos, dentro de esta que quiere ponerle límites a esa inmunidad presidencial, es la interpretación que no comprendería tampoco las infracciones constitucionales. Ustedes, como ustedes saben, el presidente de la República, al igual que otros altos funcionarios públicos previstos en el artículo 99 de la Constitución Política, están sujetos a acusaciones constitucionales. Una de contenido penal, que son el antejuicio, y donde el Parlamento solamente autoriza el procesamiento para que al presidente de la República y los altos funcionarios públicos para que sean procesados penalmente a través de la Fiscalía y el Poder Judicial, es en el marco del proceso de antejuicio, que son denuncias constitucionales de carácter penal. Pero adicionalmente, los altos funcionarios previstos en el artículo 99, hay denuncias constitucionales sobre infracciones a la Constitución, lo que llamamos el juicio político, ¿no es cierto? Donde Ujú. el Parlamento no autoriza ningún procesamiento en otra instancia jurisdiccional o fiscal, sino lo que hace es investigar y sancionar a un Ujú. alto funcionario de la... Por ejemplo, Rodolfo, para poner un ejemplo de lo que sería una infracción a la Constitución, se está discutiendo si es que esta ausencia de la presidenta por las cirugías estéticas a las que se sometió el año pasado constituiría una infracción constitucional porque no siguió la sucesión presidencial para los casos en que el presidente, digamos, se ausenta de su cargo, que debería dejárselo a los vicepresidentes, en este caso no hay, pero entonces estaba el presidente del Congreso, a quien Dina Boluarte debió haberle encargado, digamos, el gobierno durante los días que se sometió a la cirugía y que no estuvo, digamos, en su despacho trabajando y que posiblemente haya estado incluso bajo anestesia general. ¿Eso configuraría una infracción constitucional, por ejemplo? Claro, eso es lo que también se ha hecho también de conocimiento público, que la señora presidenta de la República se habría ausentado entre 11 y 12 días como consecuencia de un descanso posoperatorio. Sin duda, la Constitución prevé no solamente las incapacidades temporales del presidente de la República o presidente de la República para ejercer sus funciones, sino también las incapacidades permanentes. En este caso, estábamos ante un supuesto de incapacidad temporal, porque es obvio que después de una operación de cirugía plástica requiere un descanso posoperatorio. Entonces, había un deber constitucional de informar al Congreso de la República de esa incapacidad temporal a efectos de poder aplicar o activar el procedimiento de sucesión constitucional temporal, ¿no? No permanente, temporal del presidente del que asuma, ya que no hay otros vicepresidentes, el presidente del Congreso temporalmente por esos días de descanso médico o de descanso posoperatorio pudiera asumir el presidente del Congreso de la República. Ese incumplimiento, sin duda, puede constituir también una infracción de carácter constitucional, ¿no? Y como he mencionado, hay un debate no concluido respecto si a un presidente en ejercicio, sin duda, no se le puede acusar penalmente, salvo los delitos previstos en el artículo 117. Y hay otra opción ahí que respecto a los delitos que no tienen relación con la función presidencial, que también es otro debate que algunos consideran que podría estar habilitada la posibilidad de denunciarlos penalmente al presidente de la República por delitos no vinculados a la función de presidente. Pero también existe un debate respecto a la otra o el otro contenido de las denuncias constitucionales, que son aquellas referidas a infracciones a la Constitución, como es este caso. Sin duda hay una controversia. Algunos consideran que la inmunidad presidencial lo protege para todo, e inclusive para juicios que no tengan que ver con su condición de presidente de la República, y aquellos que consideran que en el caso de infracciones constitucionales, que son los deméritos políticos, que son las infracciones derivadas de incumplimientos de mandatos constitucionales, eh, sí procede denunciarlos constitucionalmente por un juicio, por juicio político a los presidentes en ejercicio. Y quiero mencionar como un dato importante, inclusive la Defensoría del Pueblo, la Adjuntía en Asuntos Constitucionales, el año 2022 elaboró un informe sobre las responsabilidades presidenciales. Y concluyen
desde el punto de vista de la Defensoría, que es importante y valioso. Y hay que recordar que en el año 2022 el defensor del pueblo era el doctor Walter Gutiérrez, un conocido jurista, y que avaló este informe en el sentido de que sí procede denunciar por infracción constitucional al presidente de la República durante su mandato, porque se entiende que por la inmunidad presidencial del artículo 116 solamente lo protege respecto a las denuncias de carácter penal vinculadas al Ajá. ejercicio presidencial. Entonces sí procedería una denuncia constitucional, ¿no? Dentro de esta tesis que ha planteado desde el año 2022 la Defensoría del Pueblo y que algún sector de especialistas también la consideran viable, ¿no es Ujú. cierto? Pero y que justamente se ensayó para efectos de poder denunciarlo por infracción a la Constitución al expresidente Pedro Castillo, Ujú. ¿no es cierto? Ahora, Pero adicionalmente a esto, ujú, no solo, dentro de la inmunidad también se involucra el tema del antejuicio, el juicio político, pero adicionalmente la Constitución ha previsto también la vacancia por incapacidad moral permanente, como otra forma de separar al presidente de la República del ejercicio de sus funciones. Y ya en la última sentencia del Tribunal Constitucional respecto a Pedro Castillo, justamente, han tratado de esbozar un concepto bastante amplio de la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, diciendo que es un concepto indeterminado, que es un concepto que no requiere una tipificación específica, sino ujú. solamente debe ser considerado como una valoración política que hace el Parlamento, que hace indigna o insostenible la permanencia en el cargo. Obviamente, si una presidenta de la República es denunciada constitucionalmente por delitos de corrupción, obstrucción de la justicia o cualquier otro delito, de pronto amerita activar la figura de la vacancia presidencial a efectos de separarla del cargo, porque no podríamos tener a una presidenta de la República o presidente de la República denunciado por corrupción, porque en la medida que por la inmunidad presidencial del artículo 117 de la Constitución Política no puede ser acusada durante su mandato por delitos ajenos a lo previsto, en los cuales está delito de corrupción, entonces no podría ser que esté denunciada constitucionalmente al Parlamento y no pueda hacerse para su cargo. Entonces ahí tenemos la vía del la vacancia por incapacidad por permanente que un poco ha sido desarrollada ya por el Parlamento, ¿no? Ujú. Ahora, la presidenta tiene investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía de la Nación, que es a quien le corresponde investigar a la presidenta, no acusar, pero investigar sí, por ejemplo, los casos de las muertes durante las protestas, hay una investigación ahí en curso. También está la investigación por el caso Rolex, ¿no? Que ha abierto la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho, por este presunto intercambio de joyas y relojes por presuntas obras, presunto presupuesto público para la región Ayacucho, que preside actualmente el señor Wilfredo Oscorime. Entonces, esto, por ejemplo, si es que terminara con una denuncia constitucional del fiscal de la Nación en contra de la presidenta Dina Boluarte que se presenta frente al Congreso, al final el Congreso puede decidir que no pase nada, simplemente no, bueno, tu denuncia no sirve para nada, pues no queremos que le pase nada a la presidenta, ni la vamos a vacar, ni le vamos a hacer nada. Entonces, hemos llegado a un punto que ya la inmunidad presidencial está generando impunidad. Entonces, quería preguntarte finalmente, puntualmente, ¿cuáles crees que son las reformas que se deberían hacer a la figura de la inmunidad presidencial para evitar que se convierta en impunidad como estamos viendo? Bueno, sí, como tú has dicho, hay investigaciones a la presidenta de la República por enriquecimiento ilícito, por cohecho, por relacionado con los relojes y estos préstamos de joya que se dieron en un contexto, parece, de intercambio de favores a cambio de decreto de urgencia, que eso se dilucidará en la investigación fiscal correspondiente. También hay por las protestas sociales, pero recordemos, en el caso de las protestas sociales y las muertes ocurridas en las protestas sociales, ya hubo una denuncia constitucional. La ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, antes de ser suspendida el cargo, formula una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, contra los ministros de Estado. O sea, hay una denuncia en trámite ante el Congreso. Obviamente, por el tema de la inmunidad presidencial, esa denuncia no va a prosperar respecto a ella. Ahora, existen otro tipo de denuncias también. Entonces, aquí, como hemos dicho, y como dice el nombre de este espacio, todo está en manos del Congreso. La posibilidad de promover una infracción una denuncia por infracción constitucional y que interpreten que no lo protege la inmunidad dependerá del Parlamento.
la posibilidad de una vacancia presidencial también dependerá del Parlamento y la posibilidad de denunciarla constitucionalmente por temas de carácter penal, al último finalmente dependerá del Parlamento, de repente no de porque mientras ella sea presidenta de la República, como bien tú has dicho, ella goza por lo menos, y eso está más o menos es una opinión uniforme, de una inmunidad presidencial respecto a las denuncias de contenido penal. O sea, no va a poder ser acusada. Entonces, las denuncias que lleguen al Parlamento por parte del el actual fiscal de la Nación o las anteriores que se hayan interpuesto, al último quedarán suspendidas o en stand-by en el Congreso porque goza de esa inmunidad presidencial. Entonces, lo que nosotros debemos, creo yo, y debe plantearse a raíz de todo lo que estamos conociendo y sobre todo que el antejuicio, como bien ha dicho un destacado jurista, es un mecanismo de protección para el alto funcionario, que permite que el alto funcionario público no pueda ser procesado penalmente por actos relacionados con su función si no pasan previamente por el Parlamento. Sin embargo, esta, esta prerrogativa procesal que tienen los altos funcionarios del Estado previstos en el artículo 99 de la Constitución ha sido desnaturalizada. En algunos casos ha sido vista, como bien tú has planteado, más que todo como un mecanismo de protección a los aliados políticos, a los altos funcionarios públicos vinculados a la mayoría parlamentaria. O puede ser también vista como no como una prerrogativa, sino como un perjuicio procesal, porque cuando eres enemigo de la mayoría parlamentaria, te aceleran denuncias de infracción constitucional, denuncias de carácter penal, y como el Congreso, como la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial tiene que reproducir los mismos términos Ujú. de la acusación constitucional, te terminan procesando penalmente y te terminan suspendiendo en el cargo durante el tiempo que dure este proceso penal. Entonces, digamos, hay dos excesos, como blindaje, que puede darse, porque si el Congreso no aprueba una acusación constitucional de carácter penal, Ujú. no va a poder ser investigado ni procesado en el Poder Judicial el alto funcionario, pero también puede ser visto como un perjuicio o como una venganza política respecto a los adversarios políticos de la mayoría parlamentaria. Entonces, para esto es necesario, creo yo, unas correcciones en el antejuicio. Y esas correcciones tienen que ver, en primer lugar, el antejuicio, desde mi punto de vista, podría tener dos opciones de modificación. En primer lugar, este, puede ser eliminado el antejuicio, ¿no es cierto? Por el mal uso que se está dando, se podría ser eliminado. Y para garantía de ese alto funcionario, se puede crear una suerte de fuero especial en la Fiscalía y en la Corte Suprema. O sea, Mm. ya no se requiera la autorización política del Parlamento, porque la decisión del Congreso finalmente es política y no Claro. necesariamente ajustada a términos jurídicos. No obstante que tenga una connotación jurídica, por jurídico penal, pero es decisión política de las mayorías. Entonces, por tanto, para evitar este cálculo político de activar antejuicios ante adversarios o amigos o no activarlas en el caso de los amigos de la mayoría parlamentaria, yo creo que debería eliminarse el antejuicio y en todo caso generarse un fuero especial en la Fiscalía de Nación y en la Corte Suprema que se encargue de Para investigar forados. Ujú. para aforados. Y esos funcionarios tengan que ser, o esos fiscales o jueces, para mayor garantía de los investigados, tengan que ser fiscales y jueces titulares, a efectos de poder evitar cualquier presión política a un magistrado provisional, por un lado. Segundo, si no se opta por eliminar el antejuicio, por lo menos debemos restringir la promoción o las denuncias constitucionales solamente al fiscal de la Nación, Ujú. ¿no? Para que con criterios técnicos y jurídicos penales pueda formular la denuncia penal y pueda luego pedirse la autorización en Congreso. Digamos, es una modificación parcial que tendría de equilibrar, porque actualmente ustedes saben que las denuncias constitucionales de carácter penal pueden ser promovidas por cualquier congresista y por cualquier agraviado directamente al Congreso. Entonces, ¿qué ocurre? Como el foro parlamentario es un foro político donde se imperan las mayorías sobre las minorías, cualquier congresista puede denunciar a un adversario político, a un potencial candidato a la presidencia que Y lo ejerció terminan algún inhabilitando, como y lo lo estamos terminan viendo. inhabilitando. ¿Por Ujú. qué? Pues es por mayorías parlamentarias. Es la dictadura muchas veces de la mayoría parlamentaria. En ese sentido, yo creo que una posición intermedia podría ser que quien
el único autorizado de promover denuncias constitucionales ante el Congreso sea el fiscal de la Nación en base a criterios técnicos, etcétera, Ujú, etcétera. ujú. ¿No es cierto? Yo creo que eso equilibraría y evitaría el mal uso del antejuicio, sea para favorecer a los amigos o para desfavorecer a los enemigos políticos. Pero adicionalmente también creo yo que debería también revisarse el tema de la inmunidad presidencial. En el sentido, lo que ha sido al unísono, ampliar los supuestos habilitantes para poder denunciar constitucionalmente al presidente del República durante su mandato. Creo yo que actos de corrupción sí podrían ser válidamente ampliados, porque sería absurdo pensar que teniendo a un presidente de la República denunciado por un acto de corrupción, pueda permanecer en el cargo y pueda abusar de su poder para interferir en las investigaciones que puedan darse. Como Yo creo que aparentemente está ocurriendo, ¿no? claro, eso sería eso yo creo que es una reforma importante. Luego, aparte de las interpretaciones válidas y legítimas que se dan sobre los alcances de la inmunidad presidencial, sería bueno una reforma que precise que no, la inmunidad presidencial del artículo 117 no alcanza a delitos no relacionados con la función presidencial. Si bien es cierto, hay un sector importante que opina de esa manera, sin embargo, sería bueno que eso se incorpore a nuestro ordenamiento positivo, ¿no es cierto? Yo creo que eso sería importante para también tener tranquilidad. Y otra precisión que también hemos hecho referencia anteriormente es que la inmunidad presidencial no protege las denuncias constitucionales referidas a infracción de la Constitución, para efectos de que lo que ya es materia de controversia o en algunos casos de interpretación se consolide en nuestro ordenamiento constitucional y legal a efectos que exista plena claridad. Yo creo que esas reformas serían importantes para poder evitar el mal uso de la inmunidad presidencial, ¿no? Bueno, yo coincido contigo, creo que es indispensable hacer estas reformas porque la inmunidad presidencial lo que está provocando es impunidad y finalmente sostener en el cargo a un presidente o una presidenta denunciada por o denunciado por corrupción, como era el caso del expresidente Pedro Castillo también, y que no pase nada porque tienen un acuerdo con el Congreso, en el caso de Dina Boluarte puntualmente, ¿no? En el caso de Castillo no llegaron a vacarlo, él se suicidó políticamente con el autogolpe, pero a Dina Boluarte la están sosteniendo porque les es útil, ¿no? No sabemos hasta cuándo, pero eso también se convierte en un arma del Congreso para extorsionar al presidente o a la presidenta, decirle, mira, te tenemos todo esto de aquí, estás empapelada, así que pórtate bonito, haz lo que nosotros te decimos o procedemos, ¿no? Porque al final operan por motivaciones políticas más que jurídicas. Bueno, muchas gracias Rodolfo por tu participación en el Alerta Congreso de hoy, muy amable. Gracias, David, y saludos a todos los amigos de Epicentro. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Alerta Congreso. Chao.